Muy bien, muy bien. Bueno, pues la semana pasada estábamos hablando acerca de los oficios que vemos aquí en Efesios capítulo 4. Dice del versículo para Ray y para Diego que se van conectando a la reunión. Hemos estado hablando, ¿no? Desde eh, Efesios capítulo 4, del versículo 7 en adelante. Hoy estamos estudiando en la Nueva Traducción Viviente, nada más por el puro placer de que está más sencilla la traducción, pero lo estamos llevando en paralelo con Reina Valera 60. Dice en Efesios 4:7, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Entonces decíamos que ahí en el versículo 7, el don especial al cual Pablo se refiere es al regalo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el regalo de Cristo para los creyentes y para la iglesia. Y juntamente con ese don del Espíritu Santo, hemos recibido dones espirituales. ¿Cuáles son esos dones espirituales? Bueno, pues la fe, el arrepentimiento, la salvación, la justificación, la redención, la herencia como hijos amados, o sea, todo lo que pertenece a la vida espiritual son dones espirituales. Los hemos recibido como parte, ¿no? De haber sido hechos hijos de Dios, ¿no? Por la fe, que dijimos, pues es un don que Dios nos da, ¿no? Entonces, esto son esos regalos provechosos y buenos que vemos en el versículo 8. Dice, y dio dones a su pueblo. Está hablando, ¿no? Acerca de todo lo que conlleva, ¿no? A la herencia espiritual en Cristo Jesús. Y continúa, entonces en el versículo 11 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, decíamos en las semanas anteriores, para repasar a los que van a ver el video, ya estamos acá, nos repasamos el tema de que cuando dice que Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, se está refiriendo a que la iglesia, el cuerpo de Cristo, recibe estos oficios como dones, como regalos. Son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, son regalos de Cristo para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, necesita crecer. El cuerpo de Cristo, los creyentes necesitamos eh, crecer en el conocimiento de Jesús, crecer en el conocimiento de
su obra y que cada quien podamos ocupar el lugar que nos corresponde para servir adentro del cuerpo como afuera, para alcanzar al perdido, para servir al necesitado. Entonces, de ahí, ¿no? Es donde partimos y también recordamos que son estos oficios los que van a ir acompañados de los dones espirituales que, para diferenciarlo, ¿no? Son los carismas, es decir, que son las capacidades o las habilidades espirituales que recibimos por la presencia del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Y entonces ahí dicen en el versículo 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Versículo 13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Decíamos entonces la semana pasada también que Jesús es el modelo. Jesús es el que nos muestra estos oficios en su ministerio, lo vemos en los evangelios, cómo es que Jesús es el apóstol, es el profeta, es el evangelista, es el pastor y maestro modelo. Y qué impresionante, ¿no? Porque Jesús nos modeló, Jesús nos mostró cómo es eh, ejecutar estos oficios en el poder del Espíritu Santo, en las palabras, en las obras del Padre. Jesús no hace nada por sí mismo, sino que todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, es conforme a la guía del Padre en el poder del Espíritu Santo. Y entonces es muy sencillo entenderlo de esta manera, ¿no? Esta es la clave que hemos utilizado en este estudio, ¿no? Los lunes es busquemos la manera más sencilla de entenderlo, ¿no? Porque dice la palabra que un niño puede entenderlo, ¿no? O sea, está hecho con tanta claridad y con tanta sencillez que los niños pueden entenderlo. Entonces no tenemos que andar ahí rebuscándole qué significa, ¿no? O sea, así está, llana y sencillamente, ¿no? Jesús nos modeló cómo se llevan a cabo estos oficios y entonces ahora dice, para que la iglesia pueda seguir creciendo, para que la iglesia pueda hacer su trabajo, entonces ustedes mismos, entre ustedes mismos, van a poder llevar a cabo estos oficios. Y la semana pasada hablamos de Jesús como el apóstol y de Jesús como el profeta, ¿no? Entonces, veíamos que Jesús fue enviado por el Padre y que eso es lo que significa un apóstol, enviado. ¿Un enviado a qué? Pues un enviado a abrir el reino de los cielos, ¿no? Es el que va, ¿no? A hacer todo el trabajo de,
de arrancar, ¿no? De iniciar con el reino. Y bueno, le sigue el profeta, ¿no? Y decíamos que también el profeta tiene este trabajo de hablar de parte de Dios la verdad eh, para confrontar, ¿no? El pecado y también, ¿no? Pues mostrar ese poder de Dios, ¿no? Y también hablábamos acerca de que mm, Jesús es enviado del Padre, los discípulos son enviados de Jesús y la iglesia sigue teniendo apóstoles, sigue teniendo personas que son enviados, ¿no? Ahora los conocemos como misioneros, pero son apóstoles, ¿no? Porque son los que van a abrir brechas, son los que van a comenzar, ¿no? Una plantación de una iglesia, que van a, a las comunidades a aprender un nuevo idioma, una nueva lengua para poder alcanzar al perdido, ¿no? Entonces decíamos también que sí hay apóstoles, ¿no? Pero son apóstoles del Espíritu Santo, son enviados por el Espíritu Santo y descalificábamos, ¿no? A los falsos apóstoles que se creen muy importantes porque están gobernando, ¿no? Por encima de varios pastores, ¿no? Como que si tú estás cuidando de varios pastores, entonces ya tienes el nombramiento de apóstol, ¿no? Decimos que eso está mal, ¿no? Porque pues al final esos falsos apóstoles lo único que están haciendo es este, sacar el diezmo del diezmo, ¿no? Pues de eso viven, ¿no? Esa es su ganancia, ¿no? Estos no son los apóstoles que estamos viendo aquí, ¿no? O sea, son personas que han sido enviadas por el Espíritu Santo para seguir haciendo que el reino avance, que la iglesia avance. Ahora, los profetas, también decíamos la semana pasada, eh, no es esta idea, ¿no? De el ungido que viene a dar una palabra a tu vida, ¿no? Porque muchas veces eso, eh, a mí me da mucha risa, a mí la verdad me da mucha risa cuando veo estos pósters o estos anuncios, ¿no? De el profeta o el evangelista, ¿no? Porque absurdamente las campañas son para cristianos, ¿no? O sea, invitan a las campañas evangelísticas, invitan a que la gente vaya a ver al profeta a los de la iglesia. Y entonces es como, wow, es que fue mucha gente a ver al evangelista. Sí, pero pues no eran no creyentes, ¿no? O sea, fue la iglesia. Y hay gente que va a ver qué palabra de profecía le dan, ¿no? Entonces, esto es un negocio realmente, ¿no? Y por eso es que en muchos lugares no, eh, no se procura el oficio de apóstol ni el oficio de profeta, ¿no? Pues porque ya está más mal visto que nada, ¿no? Pero Jesús fue un profeta. Jesús no solamente fue un profeta, sino Él es mismo el cumplimiento de la profecía. Y cuando decíamos, ¿no? Acerca de que el profeta lo que hace es
a hablar la verdad, revela el corazón de Dios, confronta el pecado, llama al arrepentimiento, anuncia juicio y esperanza. Yo estaba pensando hace un momento, ¿no? En cómo es que cuando Jesús está frente a los fariseos, cuando Jesús está frente a los escribas, los confronta, ¿no? Y les dice, ustedes fariseos hipócritas, así como Juan el Bautista lo hacía, ¿no? Le decía, nido de víboras. ¿Quién les enseñó a que podrían huir de la ira venidera? ¿No? Y Jesús es así, o sea, Jesús está hablando tajantemente, ¿no? Y confronta a los fariseos, dice, escribas y fariseos, ay de vosotros, y les avienta varios ayes, ¿no? O sea, les avienta la viga a Jesús bien fuerte. ¿Por qué? Porque está confrontando, está mostrando el corazón de Dios, está llamando al arrepentimiento. Muchas veces los profetas que vemos en la actualidad, ¿no? Estos falsos profetas, pues lo único que quieren es, pues una ganancia, ¿no? Una ganancia personal. No es cómo es que ese oficio de profeta va a ayudar, ¿no? En el crecimiento de la iglesia, en el alcanzar a otros, ¿no? Porque también dentro del oficio del profeta viene esta parte de dar la dirección hacia adentro de la iglesia, el poder decir, esto es lo que dice Dios, ¿no? Nos estamos desviando, ¿no? Estamos perdiendo el rumbo. Entonces el profeta está mirando las circunstancias, está buscando en esa relación, en esa comunión con el Señor, y es el Espíritu Santo el que te muestra y te dice, esto no está bien en la iglesia, ¿no? Entonces, eh, qué padre, ¿no? Qué padre, porque Jesús no nos deja a su cuerpo, a su iglesia, ahí nada más, ¿no? Como para que, pues a ver, ahí échenle ganas, ¿no? Ahí como puedan, crezcan, ¿no? Dice, hay estos oficios para que entonces podamos crecer a su misma estatura, a su misma medida de Cristo. Bueno, pues hasta ahí el resumen, hasta ahí el resumen. Y pues hoy vamos a hablar de Jesús como el evangelista, ¿no? Jesús como evangelista. Y está bien padre eso, ¿no? La semana pasada también estuvieron participando en pasajes, ¿no? En que podíamos ver a Jesús como apóstol o como evangelista, digo, como profeta, y ahora vamos a verlo como evangelista. Entonces, ¿cuáles son algunas características del evangelista? Bueno, pues que anuncia las buenas nuevas, que está llamando al arrepentimiento, sana, ah, busca al perdido y proclama el reino, ¿no? Entonces, ¿qué pasajes, qué pasajes recordamos a Jesús haciendo estas cosas? Anunciando las buenas nuevas, el reino, buscando al perdido, llamando al arrepentimiento, sanando a las personas. Alguien que quiera participar, ya está por acá Ulises y también Katy, bienvenidos. Hola, buenas noches. Hola Katy, buenas noches. Bueno, pues tenemos ahí un ejemplo en Lucas 4, 18 al 19. Lucas 4, 18 al 19.
es este pasaje, ¿no? En donde Jesús está en, en la sinagoga en Nazaret y entonces recibe el rollo y empieza a leer en Isaías, ¿no? Y dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para anunciar las buenas nuevas, el año de la buena voluntad del Señor, ¿no? Entonces aquí vemos cómo es que Jesús se presenta como el anunciador de esas buenas nuevas. Él es el evangelista. Mm, ¿Alguien más? ¿Algún otro pasaje que recuerde Jesús como evangelista? Mm. Buenas noches a todos. Buenas noches, Mirani. Hay uno, nada más que no lo tengo la cita, es cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pueblos. Me ha enviado a proclamar los cautivos serán liberados, ¿no? Nada más que no tengo Oh, Sí, eso está en Lucas 4:18 al 19. correcto, correcto, ya la tengo. Sí, Ujú. es correcto. Muy bien. ¿Alguien más? Podemos ver a Jesús anunciando las buenas nuevas, sanando, sirviendo, teniendo compasión del perdido. Cuando sanó a la suegra de Pedro, no recuerdo la cita, y también cuando iba a, él iba y le rozó su manto la mujer que estuvo enferma en flujo de sangre por 40 años cuando él dijo, ¿quién tocó mi manto? ¿No? O sea, él iba apresurado entre la multitud, dice la palabra que iba entre la multitud y que le decían los discípulos, Señor, pero si estamos con bastante gente, alguien te tocó, pues es obvio, ¿no? Que tanta gente que había, pues alguien le tocó ¿cómo se llama? El manto, ¿no? Pero él como dijo, no, alguien tocó y esa fue una persona que tenía fe, ¿no? Que en ese momento necesitaba ser sanada. Había escuchado de Jesús, sabía que él iba a pasar por ahí y ese poder que salió de su manto no fue un roce de la gente en multitud. Entonces, ahí el Señor tuvo misericordia, ¿no? Yo así lo veo, que tuvo misericordia por la mujer del flujo de sangre, porque ella necesitaba, pues tenía esa fe, ¿no? De decir, va a pasar el Señor. Y así lo veo en un momento de mi vida, que cuando el Señor, yo cuando estaba, pues hace tiempo que recibí al Señor en mi corazón, sabía que yo quería, sí anhelaba y sigo anhelando, ¿verdad? El estar ahí en su presencia, el que él me toque, ¿no? Nuevamente, cada vez que está esa alabanza en mi corazón hacia él. Es todo. Así es, gracias, Katy. Pues sí,
O sea, Jesús iba ahí con los necesitados, ¿verdad? Adelante, Ulises. Igual nada más para reafirmar lo que decía Katy, la hermanita, era lo mismo ay, es que tenía, en Lucas, la misma parte donde dices, pues Jesús lo que buscaba, él era llegar, él no esperaba a la gente que llegara, él salía a buscarlos, ¿no? Entonces aquí la parte principal es, él salía a hacer las cosas, no nada más el de, ya pongo mi letrero, aquí estoy y los que lleguen, ¿no? No, aquí Dios lo que hizo, Jesús fue esa parte, el salir a buscar, el salir pues prácticamente como evangelizar para tratar de llegar al corazón, ¿no? Y lo dice aquí, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Cita Lucas 19:10, ¿no? Entonces, principalmente aquí para mí, lo que Dios habla en esa parte es eso, ¿no? Es el salir, en la acción, a ejecutar, el no nada más esperarte, el tenerlo, es ejecutarlo, ¿no? Como lo decía ahorita la hermanita Katy, ¿no? Es quién me tocó, ¿no? La acción. Entonces aquí Dios nos llama a accionar también nosotros, a voltear, a caminar, a ejecutar. ¿De qué sirve que nosotros seamos igual llamados cristianos cuando pues al final del camino dices, pues yo aquí me quedo, ¿no? Nada más voy el dominguito a la iglesia, me la llevo padre, no tengo ninguna circunstancia, y aquí Dios nos llama a caminar. Por eso el ser cristiano es caminar y ser semejante a Cristo. Entonces, algo que tiene en particular esa situación, y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es el salir a buscar, el evangelizar, el buscarlo, ¿no? No el esperarnos estar sentaditos en casa pues, a ver qué dice, ¿no? Aquí es al salir a buscar y ejecutar la acción, porque dijo así, y lo vuelvo a citar, él buscaba y salvaba a los que estaban perdidos, ¿no? Entonces a mí me llama en esa parte. Sí, y que ese es ahí, ¿no? En Lucas 19:10, ¿no? Ahí ese es como vemos el corazón resumido del evangelista, ¿no? El que va a buscar y a salvar al que está perdido, ¿no? Y eso es impresionante y de eso se trata. O sea, el evangelista tiene ese furor, tiene ese deseo, tiene esa que lo mueve a salir por el perdido, ¿no? Y vemos eh, diferentes maneras de Jesús eh, ejecutar este oficio de evangelista, no solamente en el de multitudes, ¿no? No, pues donde hay una multitud, ¿no? Y entonces si no hay una multitud, entonces no es una campaña evangelística, entonces no sirve para el reino. No, porque hay quienes tienen este llamado de evangelista, pero que es de a uno por uno, ¿no? Y hay diferentes maneras de pescar. No todos pueden pescar, no todos pescan con una red, ¿no? Puedes pescar con caña, puedes pescar con una lanza, puedes bucear, ¿no? Ahí hay unas redes así chiquitas que no me acuerdo ahorita cómo se llaman, con las cuales pescan los camarones de río, ¿no? O sea, hay muchas maneras de pescar. Eh, Jesús nos llama a ser pescadores de hombres, pero no todos tenemos que ser así de la campaña evangelística, ¿no? Donde estén las multitudes, ¿no? Porque decíamos, al final ni son multitudes, o sea, son los hermanos que van, ¿no? Pero bueno, Ulises, tú querías decir algo. Sí, y nada más para reafirmar la parte donde dice, es en Marcos 16, ¿no? Donde dice Marcos 16:15, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. De ahí nuevamente vuelve a dar la indicación precisa, ¿no? Vayan
por todo el mundo, no, no nada más, ay, con la vecina que está bien fácil aquí a mi lado, ¿no? Es salgamos, es nuevamente lo vuelve a decir en la acción, ejecutar la acción, ¿no? Y no nada más se lo está diciendo, bueno, se lo está comentando en su momento a los discípulos, ¿no? Que continúen la obra, que sigan ejecutando y que vayan, busquen. Entonces aquí la acción es, vayamos, como tú lo estás comentando claramente. Hay gente, yo veo a Mikey, ¿no? Mikey tiene él te agarra el de la esquina y sin bronca, ¿no? A mí me cuesta trabajo un poquito más el de la esquina, pero me dedico un poquito más, a lo mejor con un poquito de más de multitud, no sé, no sé. Entonces, hay circunstancias muy, muy diferentes. Hablábamos de los dones, que precisamente en esa parte. Hay gente que, como tú lo dices, se va a pescar nada más con la cañita, hay gente que no, le avienta toda la atarraya, ¿no? Se llama la completa, la grandota. Entonces, cada quien tiene el don de predicarlo, pero nuevamente lo vuelvo a decir, la acción ejecutar es vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia, ¿no? Así es. Ray, ¿tú quieres decir Eh, algo? sí, 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 desde a qué horas estoy queriendo decirles, pero tengo tres, me venían dos a la mente. Buenas noches a todos los que no había saludado, perdón. Se me habían ocurrido o se me vinieron a la mente el gadareno endemoniado, que va Jesús y lo cura. La parábola de las vírgenes, en donde pues nos llama a estar atentos también como cristianos, ¿no? A su palabra y al momento en el que Él regrese. Pero sobre todo el ciego sanado en Betsaida, porque al final del día se lo llevan a Jesús y le ruegan, dice aquí, que lo toque. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima. Entonces, yo veo ahí el proceso en cómo Él nos va sanando poco a poco, ¿no? Al final del día, Él nos busca, nos encuentra, y en el momento en el que pues, le pedimos que sea nuestro Señor, que le entreguemos nuestra vida, cómo nos va sanando, ¿no? Y creo que este es un ejemplo, creo, muy fácil, muy digerible, porque le pone el lodo en los ojos y no ve, le dice, veo hombres como árboles moviéndose, y lo vuelve a hacer y ya después ve. Entonces creo que es una manera de cómo Él igualmente te busca, te encuentra y te va sanando poco a poco, te va curando, te va dando esa parte que decías en donde nos lleva a crecer en madurez espiritual para ir cumpliendo cada una de las comisiones que Él nos da, ir y predicar el Evangelio, ser apóstoles, ser evangelistas y toda esta parte. Muy bien. Sí, y de hecho ahí, cuando nosotros vamos leyendo los evangelios, y era la invitación la semana pasada, ¿no? O sea, lee los evangelios y busca, ¿no? O sea, busca a Jesús en estos oficios, ¿no? Ejerciéndolo. Y uno de los pasajes de evangelismo donde podemos aprender de Jesús con mucha claridad es con la mujer samaritana. Ahorita no vamos a extendernos en eso, pero Jesús nos enseña cómo podemos evangelizar uno a uno con la mujer samaritana, porque la interacción ahí con ella es muy peculiar, a diferencia de los demás que están uno con él, porque esta mujer no lo estaba buscando, sino Jesús va por ella, ¿no? Y bueno, aunque eh, decía Ulises, ¿no? Decía mi hermano, bueno, es que el llamado es para todos. Sí, el llamado es para todos, es un mandato, bueno, no es un llamado, es un mandato. El mandato de que vayamos y compartamos las buenas nuevas para todos los cristianos, este es un mandamiento. La diferencia es que hay quienes tienen el oficio de evangelista, ¿no? Y a los que no tenemos el oficio de evangelista, pues, híjole, o sea, es bien complicado, ¿no? O sea, dices, ay, es que es bien difícil, ¿no? Es bien difícil alcanzar a otro
Este, pero ahí es en donde vemos la diferencia, ¿no? Cuando sí es mi llamado a cuando no lo tengo. Entonces, muy claro, ¿no? Cuando no lo tengo. Entonces, bueno, vemos a Jesús en Mateo 9:35. eh, Dice que él recorría todas las ciudades y las aldeas predicando el evangelio del reino y sanando. O sea, imagínate a Jesús, porque este pasaje es muy valioso, porque Jesús va por todas las aldeas, va a los pueblitos, a las rancherías, ¿no? O sea, ahí en el territorio de Israel. Por eso es que los discípulos aprendieron de él, porque lo fueron siguiendo. ¿Cómo lo hacía? Llegaba a un pueblo y buscaba, ¿no? Quien escuchara. Y Jesús mismo les dice a los discípulos, ¿no? O sea, ustedes vayan a cada aldea, vayan a cada ciudad, y si hay alguien digno, ¿no? Si hay alguien que está dispuesto a escuchar el evangelio, quédense ahí, quédense ahí. Y si no hay nadie, sacúdete las chanclas y vámonos al siguiente pueblo, vámonos al siguiente lugar. Jesús no se cansó de ir por el perdido, de sanar al enfermo, de ver por el necesitado. Ahí es en donde tú puedes darte cuenta si este es el llamado, si este es el oficio que tú tienes y tú dices, a mí no me importa, o sea, si es un alma, es un alma y yo la quiero ganar para el Señor, no importa. Jesús está obrando a través de ti el oficio del evangelista en el poder del Espíritu Santo. Y necesitamos, o sea, necesitamos, como lo decíamos en sesiones anteriores, ¿no? En reuniones anteriores, o sea, necesitamos exponernos a esos grupos de personas que pueden ser alcanzadas con los niños de la calle, en centros de rehabilitación, con los ancianos, ¿no? Es bien loco ir a las casas donde están los ancianos, ¿no? Porque los viejitos lo que quieren es platicar. Entonces, si tú los escuchas un rato, después ellos están dispuestos a escucharte. Si tú les das ese tiempo, si tú les das, si tú les muestras ese amor, si tú les muestras esa atención, ese respeto, entonces puedes ganarlo para Cristo. Y ya lo vas visitando, ¿no? Los vas visitando y dices, ah, mira, pues, ¿qué necesidad tienen, ¿no? Porque, ya, me estoy desviando mucho, ¿no? Pero el evangelismo no nada más es voy y recibe a Cristo y haz la oración y pídele a Dios que anote tu nombre en el libro de la vida. No, Jesús tomó tiempo con las personas para saber su necesidad, saber qué es lo que estaban pasando y entonces poder servirles y alcanzarlos. Real.
Adelante, Ray. Creo que lo que dices es muy cierto, pero también decir, creo que en el momento justo vamos haciendo cada una de las partes, ¿no? Porque así como Dios nos capacita para poder predicarle el evangelio a un desconocido, muchos les da la habilidad de predicar en grandes grupos, muchos les da la habilidad de predicarle, como decía aquí el bro, a cada uno. Ya no te Ahí es escuchamos, donde Ray. empezamos. Ahí está, ¿No ya se te escucha? volvimos a escuchar. Ya te volvimos a escuchar. Ah, ok. ¿En dónde me quedé? De la Este, diferencia de las multitudes a uno por uno. ajá, ok. Dios nos capacita para para predicar en multitudes, a uno por uno. O ahí es donde creo que nos va capacitando para cada una de estas fases que tú vas diciendo, ¿no? Como profeta, como evangelista, en cierta forma pastor y maestro. No quiero que me malentiendan, sino que es lo que tú comentabas. Tú encuentras a alguien, le predicas del evangelio, estás hablando de las personas de la tercera edad, de las personas grandes, así los X, Y, Z. Vas y les predicas el evangelio y te escuchan, le sigues dando continuidad y ya te vas haciendo su maestro al final del día, ¿no? Ya eres como tipo su pastor, porque de ti van a ir aprendiendo y van a ir madurando poco a poco. A lo mejor va a llegar el momento en el que tú ya no lo puedas hacer y va a venir otra persona y les va a seguir enseñando. Entonces creo que Dios mismo nos va capacitando para tener cada una de estas funciones que tú bien comentabas. Y ese es un don. No tenemos tanto que forzarlo, sino que en el momento adecuado, al menos yo lo he visto, lo he sentido y me lo ha hecho sentir así el Señor. Él te va capacitando. Yo donde veo un gran problema y no me pasó, pero lo vi en la iglesia con algunos brothers que se iban a predicar el evangelio y le predicaban hasta los de la Alameda Central. Este, Me tocó la situación con una señora, le predican el evangelio, le iban dando seguimiento y de repente pues la dejaron a su, ya A la buena a la de Dios. deriva, ¿no? Prácticamente, ahí yo me quedé así como que, ¿qué onda, no? O sea, eso no es lo que estamos llamados a hacer. Al final del día, pues si la voy a dejar, creo que la dejo a lo mejor en una iglesia en donde pueda estar cobijada. Y muchas veces más bien es lo que no tenemos que hacer, sino darles ese seguimiento que tú bien comentas y hacerlos llegar a lo que el Señor nos permita, hacerlos madurar y que vean en nosotros que es posible vivir por medio de Jesucristo, ¿no? Y tener esa transformación. Y vamos, a mi manera de verlo, haciendo esa función de apóstoles, porque somos enviados a predicar el Evangelio, el reino, de evangelistas al darles a conocer las buenas noticias, y ya nos volvemos en cierta manera sus pastores o maestros, al irlos haciendo madurar a través de la palabra y de las enseñanzas en Cristo Jesús. Es lo que yo he aprendido o así lo entiendo. Muy bien, Ray, muy bien. Es una perspectiva muy sana y responsable, ¿no? Porque lo resume como Jesús lo dijo, vayan y hagan discípulos, ¿no? Así No es. dice, vayan, alcáncenlos y bótenlos, ¿no? Exacto. Bueno, pero aguas, porque Jesús es el ejemplo Claro. y Jesús sí los dejó. O sea, a mucha gente que él alcanzó y que escucharon, los dejó, pero no los dejó así nada más, porque, o sea, obviamente era el surgimiento de la iglesia. Para Ujú, eso capacitó a los discípulos. Por eso ujú, eran sus discípulos, porque ellos estaban aprendiendo de Jesús y entonces ahora ellos iban a poder hacer, iban a completar lo que él empezó. Por lo tanto, sí es importante que cada uno cumplamos con el llamado. ¿Cuál es el llamado? De ir y hacer discípulos, de anunciar el evangelio a toda criatura. Y lo estamos aquí diferenciando en los oficios porque hay quienes
es más natural en el espíritu Exacto. evangelizar. Hay para quien en el espíritu es más natural discipular, enseñar, ¿no? O sea, yo soy feliz de estar enseñando, ¿no? Yo soy feliz y a mí me encanta platicar con ustedes y conocerlos y saber cómo están y cómo poder ayudarles, cómo poder servirles, ¿no? O sea, a mí eso me encanta. Yo sé que ese es el oficio que Dios me ha dado, ¿no? Pero ponme a evangelizar, o sea, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que son estos oficios. Y también eh, el poder aprender, o sea, porque aquí nos está diciendo que en Efesios nos dice que ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Entonces, si hay evangelistas entre nosotros, pues están puestos para que nos enseñen a evangelizar. Ujú. ¿Por qué? Porque hay quien tiene el llamado a ser evangelista, pero tiene que aprender a cómo hacerlo, como el que tiene o sea, todos tenemos que tener esas oportunidades para aprender a desarrollar el oficio. No es que no es que naces sabiendo eh, cómo ser un carpintero. No es que ya sabes hacer todo lo de la carpintería. Necesitas a alguien que te capacite, que te prepare, que te ayude a desarrollar ese oficio. Entonces, para eso, o sea, por eso decíamos, o sea, estos oficios son para adentro de la iglesia y hacia afuera, hacia el necesitado y para alcanzar al perdido. Sí, 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 vamos bien. Sí, es claro esto. Mi hermano Clemente, usted quiere decir algo. Sí, sí, exactamente. Fíjate que Dios me dio la gracia de poder trabajar sin saber que era el ministerio de evangelista o el ministerio de pastor, que he desempeñado varios trabajos sin saber qué era, ¿no? Hasta poco a poco lo fui aprendiendo y entendiendo. En prisión, antes de llegar a prisión, yo conocí al Señor y lo he dicho, pequé y el pecado me llevó a llegar a prisión. Y llego a prisión y yo sabía que era un trato de Dios directamente conmigo. Y cuando yo llegué a prisión y me paso al juzgado para mi declaración preparatoria, en la declaración preparatoria yo me di cuenta que no iba yo a salir de prisión. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, nunca me has fallado. El que pecó, el que falló, el que te falló fui yo. No te puedo pedir que me saques de prisión porque la verdad no tengo cara para eso. Lo único que te pido es que me des la gracia de hacer para lo cual tú me llamaste. Y yo me rebelé y pequé. Pero si tú me sacas un día, eres mi Dios. Pero si nunca me sacas, seguirás siendo mi Dios. Y le lloré al Señor en ese momento, llegando a prisión, y con esa mentalidad comencé
a estar ahí, me volví al Señor, comencé a servir al Señor dentro de prisión. Dios me dio la gracia y ante las autoridades para que me dieran permiso de entrar a los lugares de máxima seguridad a compartir el evangelio a la peor lacra de la cárcel. Entre ellos, pues yo. y, y Dios me dio la gracia de poder llegar a tanta gente y sin yo más o menos tener una claridad de todo. Dios me dio la gracia de en el dormitorio de máxima seguridad, en el módulo de máxima seguridad, ahí formamos un grupo de la peor calaña y del mismo grupo, cuando ya se convirtieron y ya estaban de un mes que estábamos reuniéndonos, Dios me mostró quién iba a ser el responsable de ese grupo. Y así comenzamos a instituir en cada módulo, en cada dormitorio que Dios nos comenzó a dar la gracia de trabajar un responsable de cada grupo. Y fuimos trabajando. Pero me trasladaron al sur, pasó lo mismo, me trasladaron a La Peni, pasó lo mismo, me trasladaron a Sebasep, donde fue donde yo te conocí, Danielito, donde Dios me dio la gracia de conocerte cuando llegaste a compartirnos. Pero cuando llegamos a Sebasep, no había permiso de que tuviéramos una Biblia dentro. No podíamos tener una Biblia. Entonces, teníamos que buscar la forma escondidas de ver, nada más veíamos a alguien y más o menos lo veíamos que desayunaba, comía y agachaba su cabecita y oraba y decía, conoce de Dios, conoce de Dios. Y entonces así comenzamos a orar. Los que íbamos le decíamos ya en la noche o en el día, escondidas, brother de la 4-8, tú eres cristiano. No, yo soy católico, pero oras a Dios, sí. Pues vamos a orar. Y a escondidas, mano. Y así comenzamos a orar un grupo de gentes en ese lugar. Y Dios comenzó a darnos la gracia de formar el primer grupo en el dormitorio 1, que ahí me dieron el permiso de estar. Y ahí el grupito, pues todos los días nos reuníamos, ya nos daban el permiso, con 2 custodios y 2 de trabajo social, que estuvieran presentes para que no tuviéramos plática entre nosotros, nada más hablábamos la palabra, orábamos y cada quien a su celda. Y después ya me dieron permiso de tener una Biblia como al año y medio. Y después me mandaron un recado los del dormitorio 3, del dormitorio 4, del dormitorio 2, que querían también ellos tener lo que teníamos, y comenzamos a meter peticiones a nombre de los módulos estos. Y Dios nos dio la gracia, cuando Dios me dio la gracia de irme de Sebasep, de tener un grupo cristiano en cada módulo en Sebasep. Y eso lo vistes tú, Danielito. Y a mí nunca me ha gustado decir, Dios me dio la gracia de hacer eso. Lo estoy haciendo ahorita porque estamos hablando esto, ¿no? De lo que es el trabajo en Dios, lo que es el evangelista, lo que es el profeta. Pero lo importante del evangelista, no, lo que decían los bros, no es si es, yo siempre he dicho, si es por uno que voy a bajar al módulo, voy a bajar por ese uno. Yo no necesito que hayan 10,
por uno voy a ir a orar por él porque necesita de mi Señor Jesucristo. Y ese uno muchas veces se convirtió en líder de ese lugar. Y si le predico a 1000, bendito sea Dios. Si le predico a uno, a su nombre sea la gloria, porque ese uno va a jalar a otros o a otro. Y ese es el trabajo del evangelista, y ese es el trabajo para lo cual el Señor nos llamó a salvar a gentes para su gloria. Eso es lo que quería decir, Angelito. Sí, Gracias. y aquí como lo está usted compartiendo, mi hermano Clemente, lo vamos a ver más adelante, cómo es que no nada más tengo un oficio, no nada más tengo un llamado, tenemos varios llamados, bueno, al menos yo he visto que son tres, ¿no? Tenemos tres oficios y lo que comentábamos, ¿no? O sea, es el apóstol, ¿no? Fue enviado a abrir ese campo, ¿no? A comenzar. Y pues, ¿cómo se hace? Pues con evangelismo, ¿no? No es que seas evangelista, pero el apóstol también tiene que evangelizar, ¿no? Pero el apóstol también tiene que cuidar a las personas. Ya después de ahí, de ese mismo, se va a levantar un pastor, se va Líder. a levantar un maestro, se van a levantar evangelistas, profetas y otros apóstoles, ¿no? Entonces, es padre, es bonito porque así es lo que Jesús quiere hacer a través de nosotros, Amén. a través de nosotros. Él ya nos lo modeló, Él ya nos lo mostró. Entonces ahora Él pone en cada uno de nosotros estos oficios, no para que nosotros los hagamos, sino para que Él opere a través de nosotros y su obra se siga haciendo. Amén. Por eso es bien importante, y lo hemos dicho y lo voy a seguir subrayando, ¿no? O sea, aquí el oficio de pastor y maestro no es el más importante, porque estamos en una época, ¿no? En la que ni siquiera ser pastor, o sea, tengo que ser un maestro de la palabra. Y entonces hay muchos maestros de la palabra, pero no tenemos suficientes pastores porque se cree que el ser pastor es el que enseña bien la palabra. No, no. O sea, el oficio va junto con pegado. O sea, me encargo de cuidar de las personas y de Amén. enseñarles. Amén. Pero ese oficio de pastor maestro no es más importante que el del evangelista, que el del profeta, que el del apóstol, ¿no? Y Así es. decíamos, puede ser, puedes tener el oficio de pastor aunque seas mujer. ¿Por qué? Sí. Porque hay ese deseo en tu corazón de cuidar de otras personas. No vamos a decir, es la pastora, es la maestra. No, o sea, simplemente es que estás viendo, ¿no? Que esa mujer tiene ese corazón, tiene ese deseo de cuidar a otras personas, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy entronado, está muy elevado este tema de el pastor, es que el pastor, ¿no? Y tú dices, no, 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 no puede haber pastoras mujeres que nos... Ush, aguas. Aguas. En el oficio necesitamos mujeres que cuiden de otras personas, ¿no? Pero bueno, estamos entrando al tema del pastor
y ya no nos va a dar tiempo de abarcarlo porque estamos hablando del evangelista, ¿no? Entonces, mm, o sea, por qué no decimos no puede haber mujeres evangelistas? Porque el evangelio vemos a los discípulos como fueron solo a los hombres, ¿no? Las mujeres, las mujeres fueron parte importante de la labor de evangelismo. Entonces, bueno, yo sé que con esto piso callos y hay gente que no le gusta, ¿no? Pero a mí no me interesa que no les guste, ¿no? O sea, aquí estamos viendo y dice la escritura que estos oficios fueron regalos de Cristo que dio a la iglesia. No dice, y son exclusivos de los varones, No, porque yo conozco mujeres amén, misioneras, mujeres que tienen amén, ese oficio de ir y abrir el terreno, amén, amén, amén. mujeres que dices, ay, Señor, o sea, Respetos por ese ministerio. ¿no? Dios, Entonces, qué impresionante. ¿Por qué? Porque cuidado, cuidado, o sea, lo que nosotros debemos tener cuidado es de estar queriendo colgarnos el milagrito, de estar queriendo que nos pongan la etiqueta. Ahí viene el apóstol Clemente, ay, el evangelista a las naciones. eh, No, ya lo perdimos, ya sí, lo perdimos. O sea, fíjate, nada más para regresar y cerrar al tema de los oficios. ¿Cómo consigues un buen plomero? ¿Cómo consigues un buen herrero? ¿Cómo consigues un buen mecánico? ¿Porque lo buscas en internet o ujú, por recomendación? Por su trabajo, porque su trabajo lo recomienda, su porque su trabajo le hace reconocer. No, 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 mira, quieres un buen dentista? Ve con fulano, porque quieres a alguien que la gente reconozca sus dones, sus habilidades, sus talentos. Mira, si es ortodoncista, si es endodoncista, si es, mira, lo que sea, pero con que me quite esto, con eso, ¿no? O sea, no estoy buscando a la persona, o sea, la etiqueta de la persona, ¿no? Es más, ¿no? Todos terminan siendo doctores, ¿no? Aunque sea dentista, le dices doctor, ¿no? Pero bueno, pues alguien que quiera comentar algo más, ya para ir cerrando. Este, Germán, Marta, Ray, Ulises, Katy. ¿Alguien quiere comentar otra cosa? No, mi hermanito, bueno, nada más como tema era la parte, eh, trato de ahí anotarlo, y era, pues obviamente Cristo, cómo Jesús evangelizaba. Uno, que es predicaba la salvación, principalmente, ¿no? Luego, lo que tú comentábamos y lo venía anotando, es buscar a los perdidos, ministraba con compasión, hablaba con la palabra, enseñaba con autoridad. Algo importante que también se manejó es la acción. Él iba a las ciudades, iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y era donde formaba a los discípulos. Y ahí confirmaba el mensaje con los milagros, ¿no? Para mí, la parte más importante, bueno, yo siento como, a mí me encanta cuando habla el hermano Clemente, me fascina, ¿eh? Algo que tiene el brother. Ahorita estaba mi esposa al lado, se acercó, ahorita estamos aquí en cocina.
en la cocina y se vino a preparar algo de cenar y lo escucha. A mí me encanta. Yo termino de con ustedes, escucho al brother Clemente y para mí, hermanito, eres de gran bendición. No tengo el gusto de conocerte. Le pido a Dios el día de mañana que Dios me preste vida para poder sentar, estrechar la mano contigo, tomar una taza de café y Amén. escuchar cómo predicas, cómo hablas. Wow, me impresionas, brother. Me impresionas. Y Gracias. algo a lo que voy con todo eso, como lo dijo el hermano Raimundo, también el brother, me encanta el hecho de ministrar a la gente, de hablar con la gente, no es tanto, igual, preparado, pues no estoy, ¿no? También soy como dice la hermanita Guadalupe, nada más que no la he visto ahora que se conecte, pues soy el peor de los peores, el más inmundo y malo para hablar luego muchas veces, ¿no? Pero Dios ocupa y trata de hablar con el ejemplo. Entonces, me impresiona tu testimonio, hermanito Clemente, en verdad. Y creo que Dios, hay mucha gente, a mí me habla con los testimonios, ¿no? El cómo Dios me salvó de esto, cómo Dios ha caminado con esto. Y siento que esa es la manera de evangelizar. Bueno, para mí, el hablar Amén. con los resultados de que Dios ha hecho, de que Dios nos lleva a una vida mala, que puede ser para mucha gente, pero para muchos fuiste de bendición, ¿no? Pues yo te escucho, hermanito, wow, me impresionas. Mi Dani, chulada tu ministerio, en verdad, y algo que tienes, pues es pues eres maestro de senseyes, ¿no? Y la humildad que tienes, me encantas, en verdad la humildad que tienes, eres súper ameno y bien sencillito, ¿no? Y algo que tú decías, y bueno, eso ya lo emito, pero la parte de los brothers así de varias iglesias, Dios me ha permitido estar en iglesias bien grandes, pero Dios me ha permitido también ir a iglesias muy pequeñitas y dices, wow, el hecho de juntarnos hoy, yo he juntado, bueno, he visto que hemos luego sido hasta 23, algo así, ¿no? Ahorita somos poquitos, pero el hecho de los lunes, en verdad es algo bien bonito. Yo igual así como tú lo dices, el hecho de escuchar, de saber cómo están, en verdad, yo para mí ya es una necesidad. Ya es lunes, ya mi familia saben, a las 8:30 ya no saben de mí nada, ¿eh? Entonces, pero es algo la necesidad de buscar la palabra, de caminar, el escuchar testimonio ahí de mi hermanito Clemente, de hermanita Katy, de Raimundo, de todos los que se conectan, hermana Guadalupe, las otras hermanitas que luego se conectan, una chulada. Dios está ocupando, creo que cada uno de nosotros y Dios nos va a formar para un propósito bueno. Amén. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, yo nada más decir al final, digo, estaba, a ver si lo cachan más o menos, no estaba leyendo Filipenses, pues que te decía Dani que me había dicho Mike que estaban con Filipenses, me trabé ahí, pero llegó, bueno, leí esta parte donde Pablo decía que seamos imitadores de él como él es de Cristo, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos en los que tú comentabas. Debemos enseñarle a la gente cuando evangelizamos que nosotros como seres humanos al final del día vamos a fallar y que no se fijen en nosotros, sino que se fijen en Jesucristo, porque Él es el buen pastor. A Él no se le va a ir una oveja. Todo lo que ha sido dado en su mano, pues Él no lo va a perder. Y nosotros sí, ¿no? Nosotros perdemos hasta un peso luego que tenemos en la mano. Entonces, creo que parte del crecimiento que le podemos dar a los pues, hermanos que podamos tener esa no peso, sino esa preocupación de poderlos hacer crecer espiritualmente, ya habiéndoles predicado el Evangelio, es que sean imitadores de Dios, no imitador de Raimundo, ni imitador de Daniel, ni imitador de Mike, ni de nadie, ¿no? Porque al final del día fuimos llamados a ser seguidores de Cristo, no del ser humano. Y eso mismo nos va a hacer evitar que pues, nos podamos desviar en cuanto a enseñanzas, ¿no? De muchas iglesias que hay ahora,
lo que tú comentabas de los falsos profetas, de los falsos apóstoles y de los pastores que nada más buscan el evangelio de la prosperidad y dan fábulas fantasiosas, ¿no? Que nos centremos siempre en la vida de Jesús y como me decía un pastor en la iglesia, si tú eres llamado a seguir a Jesucristo, no a seguir a tu mejor amigo en el discipulado, ni a seguir al pastor de la iglesia al final del día, ¿no? Tu llamado es seguir a Cristo y servirle a Él. Creo que esa es la mayor enseñanza que tenemos que tener día con día, ¿no? Sí, y que no tengamos miedo. Yo creo que aquí es no tener miedo a que la sí nos siga. Ujú. No porque nosotros seamos eh, intachables, sino que la gente nos vea cómo nos equivocamos y cómo permanecemos, pero no por nosotros, sino porque Cristo es el que nos mantiene. Y Exacto, eso es lo que la gente necesita ver. ¿Cómo es que a pesar de mí mismo, estoy llamado al ministerio, estoy llamado al oficio? Porque eh, Pablo, Pablo eh, eh, traía, traía un historial, ¿no? Y él sí. dice, pues sí, o sea, ese era yo. O sea, y tú puedes preguntar por mí en Jerusalén, tú puedes preguntar por mí entre los fariseos y te van a decir quién era yo. Me ganaste la cita. Entonces es importante, ¿no? O sea, es importante Cristo vive. que las personas, que nosotros estemos siguiendo a Jesús, que Jesús esté transformando nuestras vidas, que Jesús esté operando a través de nosotros y a pesar de nosotros. Y que la gente lo pueda ver y decir, sabes, yo no soy el mejor evangelista, porque yo no soy llamado a ser el mejor evangelista. Así es. Soy llamado a ser un evangelista. Y ya, ¿no? Sí, que al final como la burra de Balaam, no seamos utilizados y hablar en el momento preciso la palabra de Dios, el evangelio, que es lo que estamos llamados a Ujú, predicar. ujú. Así es. Muy bien. ¿Alguien más? Marta, Herman o Katy. No, yo, la verdad es de que a mí sí se me da el evangelizar. Tengo, eh, por eso ahora sí que el por dónde, ¿no? En mi trabajo, en el momento de que em, he tenido pues personas que han ido a visitar a sus enfermos porque trabajo en hospital. Cuando estuve en hospital abierto, ahorita estoy en un hospital que está cerrado, pero pues Dios me puso ahí y también he estado evangelizando a compañeros. Eh, He podido tener así como mucho contacto con las pepeles que se encuentran ahí, porque ahora estoy en un hospital dentro de un reclusorio. Pero bueno, Dios pone las palabras adecuadas a las personas que necesitan esa palabra de esperanza para conocer al Señor y rendirse a sus pies, ¿no? En ese momento, pues el Señor me usa y como dices, no nada más es cumplir con el protocolo de la salvación, sino que el, el que el Espíritu Santo llene, pues, mis palabras, ¿no? Que sean movidas por Él, no por mí, sino movidas por el Espíritu Santo para que esas personas, pues, reconozcan, ¿no? Que hicieron mal, como decía aquí el hermanito, que somos pecadores y que tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. Eso es todo. Gracias, Katy.
¿Alguien más? Yo bendigo a Dios por lo que dice Katy. Yo estuve cuando me vino el derrame cerebral antes de salir de prisión, hace poquitito tiempo. Yo estuve ahí en el hospital, ahí me llevaron después de que me sacaron del Joco, que ahí fue donde me operaron del cerebro. Y llegué, me llevaron a Tepepan para poderme eh, llevar mi cuidado A necesario recuperación. a recuperación. No sabes qué bendición fue ahí en Tepepan para mí, porque, hijos, ya estamos casi terminando, les platico en la otra todo lo que viví ahí, pero no sabes qué bendición, porque aún como apenas podía yo coordinar, porque no coordinaba mi cerebro, así como estaba yo, oré por mis 2 enfermeras. Y oré por mis 2 enfermeros que me pusieron para que me cuidaran, para poderme llevar al baño y que no me cayera yo, porque estaba yo muy mal. Pero aún a punto de irme con el Señor, yo estaba orando por mis enfermeros, por mis doctores. Bendigo a Dios por ese lugar. Qué bueno que Katy está por ahí. ¿Y quién fue sus enfermeros, hermano? No recuerdo, Katy, no Oh, recuerdo porque estaba yo no recuerdo, pero sí pero recuerdo que ahí fue cuando reconocí a mi hija, porque no la reconocía. Y, ujú, y, y la que sí nunca se me olvidó fue mi esposa, pero a mi hija sí, me acuerdo que un día le dije a mi esposa, ¿quién es esa muchacha? Es tu hija. Bendigo a Dios por todo ello. sí, somos muy serviciales, gracias a Dios. Qué bueno, Katy. No sabes qué gusto me da que estés ahí. Y Cómo necesita ahí la gente. ahí andamos ahí. Y sí, pues sí, he visto también a las pepeles que llegan Sí, a las urgencias y a veces llegan muy intensas, pero el Señor las aplaca. bendiciones, Katy. Me alegra eso. Gracias, hermano. Amén. Sí, la verdad es bien tremendo eso, ¿eh? De verdad es impresionante. Y pues un día vamos a tener que organizar la excursión Sí, al centro de la Ciudad de México para visitar a Clemente. sí, Este, el que quiera y el que pueda, pues ahí lo conectamos con Clemente para que vayan a visitarlo. Y es amén. una bendición bien impresionante. ¿Estás en México, hermanito? Sí, hermano, exactamente. Me apunto, hermano, me apunto para visitarlo. Muchas gracias. Sí, Muchas hacemos gracias. una excursión y le caemos al brother. Sí, hermano, ¿cómo no? Claro que sí. Nos ponemos de acuerdo, nos vemos ya sea aquí en la casa de ustedes o nos vemos en algún lugarcito para que desayunemos como donde que ustedes quieran. Ahí nos hacemos la cooperacha entre todos. Eso es todo. Muy bien. Sí, Sí, pues muchas gracias, de verdad, gracias a Dios y que de eso se trata, ¿no? De eso estamos hablando, que podamos edificarnos unos a otros, que podamos crecer, hacernos crecer unos a otros y esa es la voluntad de Dios, para poder ser mejores en nuestro oficio. Y yo te invito a eso, te invito a que ores. Si tú no sabes cuál es tu llamado a servir, tú no sabes cuál es el oficio que Dios te ha dado, para el cual ya te ha capacitado, que ores y que
lo busques intencionalmente, ¿no? Y los que ya saben cuál es su llamado, pues que perseveres en eso, ¿no? Que te capacites, que, que busques a otro, ¿no? Que busques a otro hermano, otra hermana, que sigas aprendiendo de Jesús cómo desarrollar ese oficio, ¿vale? Entonces, Ulises, ¿puedes orar por nosotros para Dani, terminar, mi hermano? Dani, antes de Dígame. que, Sí, de Clemente. que ore mi hermano, te pido un favor. Si alguien quiere estar en contacto conmigo, pásales mi número de teléfono, tú lo tienes. Sí, claro. Ahí, échenme un mensajito y ya se los paso, ¿va? Yo soy el primero. Va, le damos. Sí, hermanito, chulada, ¿eh? Les amo mucho, les amo. Gracias, A mí gracias, también, hermanito. Dani. Me lo pasas, porfa. Igual, hermanita Katy, chulada también. Sí. Dios las bendiga y que Dios siga utilizando su corazón. Vamos a darle. Rey, Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, como ahorita lo hemos platicado, Dios. Es algo para mí, y creo que los hermanitos, es algo que esperamos que llegue el día lunes para escuchar tu palabra, para saber más de ti, Dios. Gracias. Gracias porque has transformado, Señor, los corazones, porque Bueno, muchas veces no entendemos el problema, no entendemos la circunstancia y no entendemos y al contrario te reclamamos, pero todo tiene un plan, papi, todo tiene un plan. Sabemos, Señor, que eres soberano, que eres grande, ahorita lo leíamos. Bendice a cada uno de mis hermanitos, Padre. Llévalos gracias. siempre, siempre Guarda, llévalos en tu lecho de guarda, tu mano, Dios. Guárdanos, protégenos. Somos guarda, siervos tuyos, te queremos servir, Padre. Haz que el guarda. Espíritu Santo, Señor, nos Mucho, muestre cómo te podemos hermanos. servir, cómo te podemos exaltar, Dios. Llévanos siempre, siempre de tu mano y que el Espíritu Santo more en nuestros corazones, que escudriñe, que nos saque el jugo, Padre, para poderte servir, Dios. Amén. Llévanos, Dios. Te ponemos delante de ti, papi. Esta semana bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus trabajos, sus familias, sus corazones, escucha sus peticiones de cada uno. Y te exaltamos, Dios, en esta noche. Vemos que tú eres soberano, que tú eres Rey de Reyes y el Señor de Señores, y nos encomendamos al mejor, que eres tú, Señor Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén.